Muy buenas noches, estimados amigos. Les saluda Enrique Cornejo y estamos, como todas las semanas, en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú y todas sus plataformas y canales asociados en todo el país. Este es un programa que está dedicado a hacer un análisis amplio, lo más abierto posible, también a la crítica, pero también a los diferentes puntos de vista, donde tratamos de hacer una apreciación lo más objetiva posible de hechos económicos, sociales y políticos que ocurren en nuestro país o en el ámbito mundial que afectan también a nuestro país dentro de un contexto global. Como siempre, lo hacemos por Onda Digital Perú. Hoy estamos 16 de enero del año 2024 y estamos, por lo tanto, en vivo desarrollando esta programación. El primer tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver, hoy estamos 16 de enero, repito, con la Fundación de Lima. El día 18 de enero se cumple un aniversario más de la Fundación de Lima, la Fundación Española de Lima. Lima, y podríamos hablar de Lima y Callao como una megaciudad, ha crecido mucho en los últimos 50 años. Tiene ya, entre ambos, Lima y Callao, más de 10 millones de habitantes. Y un territorio que no ha crecido para ser, directos, con un planeamiento urbano, con una estrategia de crecimiento profesional y técnicamente planeada. Lima ha crecido de una manera espontánea y en algunos casos esa espontaneidad hoy día nos hace pagar la factura. Y así como Lima, en el Perú hay varias ciudades que se aproximan ya a 1 millón de habitantes. Ahí está Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y otras más. Huancayo, capitales de departamento, región, que viendo lo que está pasando en Lima, deberían ya evitar que ocurra en esas ciudades, dentro de algunos años, lo que le ha pasado a Lima y Callao por no hacer las cosas a tiempo y bien. Para ponerlo en palabras muy sencillas, Lima tiene, como digo, más de 10 millones de habitantes, 10 millones de peruanos vivimos en Lima y Callao, pero los servicios públicos que Lima y Callao tienen serían equivalentes para atender a 5 o 6 millones de habitantes. En otras palabras, hay un tremendo déficit de infraestructura y de atención de servicios básicos en la ciudad capital. Y eso acrecentado a su vez por el hecho de que muchos peruanos salen de diferentes regiones del Perú y vienen a Lima en la búsqueda de una mejor vida, de un bienestar para ellos y para sus familias. Por cierto, la estructura de esa población que vive en Lima y Callao es muy sui generis, muy particular. Del 100% de habitantes de Lima y Callao, un 25% apenas son limeños, de padres limeños, nacidos en Lima, padres e hijos. Otro 25% son provincianos que han llegado a Lima, pero nacieron en algún lugar del Perú. Y el 50% somos, me ubico ahí, provincianos de segunda generación. Es decir, la mayoría o la mitad de los que vivimos en Lima y Callao somos provincianos de segunda generación. ¿Qué significa esto? Que nuestros padres nacieron en provincias y nosotros nacimos en Lima. En mi caso, mi padre fue arequipeño, mi madre fue loretana, pero yo nací en Lima. Entonces yo tengo esa combinación, esa mixtura, ese mestizaje, que es el mestizaje que tenemos la gran mayoría de los peruanos. Entonces en Lima vive 25% de provincianos de primera generación, 50% de provincianos de segunda generación. Es decir, 3/4 partes de la población que vive en Lima y Callao son provincianos de primera o de segunda generación y apenas un 25% son limeños, hijos de limeños. Esa proporción va a ir cambiando en el tiempo, pero sin duda
el hecho de que los provincianos hayan llegado desde hace varias décadas aquí. Este proceso se aceleró en la década del 70, en el siglo pasado, es decir, estamos hablando de más de 50 años. Son de los años 70 el surgimiento de estas ciudades que en su momento se llamaron algo despectivamente barriadas, después pueblos jóvenes, y ahora los llamamos conos, ¿no? El cono norte, el cono sur, el cono centro, que en realidad albergan mayoritariamente a inmigrantes de diferentes provincias y regiones del interior del país. En el sur, obviamente, concentrados los inmigrantes que han venido pues, de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Huancavelica, de Ayacucho. Hacia el centro, los que vienen de Huancavelica y de Junín, y hacia la zona norte de Lima, los que vienen de Ancash, pero también de diferentes zonas del norte, y en general, digamos, vienen también de la Amazonía en menor proporción. Esto nos indica que una ciudad, cuando ya tiene cerca de 1 millón de habitantes, debe planificar su desarrollo, para que no sea un desarrollo espontáneo, un desarrollo al azar, un desarrollo que se dé según las circunstancias. Y eso es lo que ha pasado con Lima. No ha habido esa planificación, no por falta de estudios, ni de gente preparada, estimados amigos, sino porque tenemos una manía, una costumbre mala, sin duda, de que el gobierno que entra, sea nacional, regional o municipal, pretende empezar de cero, no toma en cuenta lo que ya existe, no se prepara con lo que ya se ha trabajado, y esa experiencia se pierde, se vuelve a experimentar, y nuevamente pasa lo mismo en el siguiente ciclo, y así vamos perdiendo mucho dinero, mucho tiempo, mucha eficiencia y muchas ganas de hacer las cosas. Al punto que varias generaciones se quedan sin los servicios que necesitan, que se merecen por su dignidad. Siempre repito el texto del artículo 1 de nuestra Constitución Política, ¿no? La persona y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bastaría ese artículo que todos lo tuviésemos en cuenta al momento de tomar decisiones, sobre todo en la acción pública, para que las cosas mejoren. Pero volviendo a Lima, que está de aniversario, definitivamente varios son los desafíos que tiene esta megaciudad. El primero, claramente, poner los servicios básicos de esta ciudad en la cantidad y calidad necesarias para atender a una cantidad de pobladores que superan en mucho lo que estos servicios se planificaron atender. Y entonces ahí tenemos temas desde infraestructura de agua y saneamiento, que hay que hacerla de una manera muy profesional, muy integral. Por ejemplo, Lima es un desierto. Lima y Callao es un desierto. O sea, el mar está ahí en el Callao, pero hay solamente 3 valles productivos. El Valle del Chillón al norte de Lima, el Valle del Rima, que pasa por el centro de Lima, y el Valle del Lurín, que está al sur. Y esos 3 valles, ciertamente, han ido perdiendo terreno conforme avanzaba este proceso desordenado de urbanización y cediéndose tierras agrícolas para uso inmobiliario, para cemento y ladrillo, ¿no? Fierro, ladrillo y cemento. Eso tampoco debió ocurrir, debió hacerse un trabajo más planificado, como el que hacían los antiguos peruanos hace 5.000 años, cuando en Caral, está demostrado científicamente, los antiguos peruanos preservaban las tierras agrícolas de los valles, escasas, porque como digo, es un desierto, ¿no? Para la producción agrícola eso no se tocaba, se respetaba, se cuidaba, y las urbanizaciones se hacían en las zonas altas, que son las tierras seriasas, que evidentemente en principio no son productivas. Digo en principio porque con las tecnologías de este tiempo, cualquier terreno, incluso un desierto, se puede volver agrícola si le damos la tecnología, el riego adecuado por goteo, como lo hicieron los israelíes, que en medio de un desierto han hecho una economía agrícola de importancia mundial. Entonces, el primer desafío es tener estos servicios a la altura, digamos, para satisfacción de la población que tiene Lima, y ahí tenemos unas brechas
importantes en diferentes temas. Hablé del agua y saneamiento, pero no es el único tema. Por ejemplo, en algún momento, Lima fue una ciudad con muchos parques, allá en el siglo XIX, cuando se cumplió el centenario de la independencia política del Perú. Lima fue el centro de la celebración, era presidente, el presidente Leguía, y varios de los monumentos y plazas que tenemos en Lima fueron obsequiados por diversos gobiernos extranjeros que, en homenaje al centenario de la independencia, hicieron esas donaciones. Y esas donaciones también implicaron importantes parques que llevaron a decir que Lima era una ciudad jardín. Lima, ciudad jardín. Hoy hemos perdido mucho de las áreas verdes. Tenemos poco menos de la mitad de las áreas verdes por habitante que necesitaríamos tener, de los, digamos, hectáreas de áreas verdes que necesitaríamos tener por habitante. Y entonces eso nos hace una ciudad además muy congestionada, con mucha polución, con problema ambiental, y definitivamente hay que recuperar áreas verdes, espacios públicos para la gente, antes que pistas solamente para los autos, para los vehículos en general. Y hablando de pistas y vehículos, un tercer tema desafiante de Lima y Callao tiene que ver con su planeamiento urbano en términos de vías, de pistas, veredas y del transporte público. Una ciudad como Lima y Callao, con más de 10 millones de habitantes, hace tiempo debió tener un sistema de transporte público masivo, moderno, seguro, como es el metro, que en donde tenemos ya una línea, la línea 1 que va desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, pero en realidad un sistema de transporte público requiere varias líneas de metro. Están planificadas 6 líneas de metro y solo tenemos una funcionando, una segunda en construcción, que es la línea 2 que va desde Ate, en el centro, hacia el oeste, hacia el Callao, y está en un poco más del 50% ejecutada, con muchos problemas de interferencias en varios lugares y por lo tanto muy atrasada. Los últimos datos que el ministro de Transporte nos ha dado son datos que indican que la línea 2 terminaría recién de hacerse totalmente dentro de 3 años. Y eso ya con un atraso por lo menos de 5 o 6 años, que esta obra ya debió estar completamente terminada. Hay muchas razones que explican esto, no los voy a explicar en este programa, pero claramente estamos muy atrasados en lo que es el metro Lima y Callao. Ya deberíamos estar con la línea 1 y 2 funcionando plenamente. Ambas son de 35 kilómetros cuadrados, 35 kilómetros, perdón, no cuadrados, sino de vía férrea, y ya deberían estar en construcción y pronto a inauguración las otras líneas, la 3, la 4, la 5 y la 6, que son complementarias, pero hacen la gran red. ¿Por qué es importante tener un metro como primer tema? Porque el metro es estructurador, es la estructura, la base de las demás formas de transporte. ¿Y por qué? Porque el metro, el tren, es el que lleva por viaje la mayor cantidad de pasajeros. Un tren en hora punta lleva 200 pasajeros por vagón. Un tren tiene 6 vagones, luego en un solo viaje, un tren lleva 1.200 pasajeros en cada viaje. Y eso evidentemente con los diferentes trenes que existen hace que se movilice una gran cantidad de gente. El bus más grande, articulado o biarticulado como existe en otras ciudades, o sea, 2 bloques el articulado, 3 bloques el biarticulado, no lleva más por viaje de 200 y algo más de pasajeros. Entonces está claro que el tren es el estructurador, el que lleva mayor cantidad de gente. Solo la línea 1, para que se den una idea, el año pasado, por allá por el mes, mitad de año, del año pasado, digamos, contabilizó el pasaje o el boleto número 1.000 millones. Es decir, un poco más de 10 años de funcionamiento en la línea 1 se han vendido más de 1.000 millones de tickets, de pasajes. Por supuesto que en esos 1.000 millones no quiere decir que sean 1.000 millones de personas, significa que varias personas han tomado varias veces de ida y vuelta el tren, pero se calcula más o menos que diariamente la línea 1 del metro de Lima y Callao da servicio a cerca de 200.000 pasajeros día.
ahorrándoles 3 horas de viaje, en algunos casos, ahorrándoles 1 hora de viaje en el peor de los casos, y ahorrándoles por lo menos 3 soles diarios porque están yendo con una sola tarifa y sin ninguna interrupción, con menor tiempo, al lugar de destino correspondiente. Entonces, ese sistema de transporte público masivo debió estar hace 10, 15 años totalmente operativo y recién estamos en una parte operativa, en otra en construcción, muy atrasados. Complementariamente, el segundo gran grupo de transporte importante tiene que ver con lo que se llaman los corredores segregados de buses, que en el Perú o en Lima adquieren el nombre del metropolitano. El metropolitano está ampliando su red troncal que conecta Lima, la zona sur de Lima, Barranco, Chorrillos, con el centro de Lima y el norte de Lima. Y está llegando cada vez más cerca de Puente Piedra, todavía no está allí, y la idea es que llegue hasta Ancón, ¿no? Pero esa es una troncal de las 3 troncales de metropolitano que estaban previstas. O sea que ahí también hay un atraso. Y además, los metropolitanos van por su corredor segregado, pero la gente tiene que llegar desde donde su casa, su trabajo, etcétera, hacia las estaciones del corredor segregado. Entonces vienen los alimentadores e integradores, que son los famosos buses de colores, línea roja, línea morada, etcétera, etcétera. Son estos que van alimentando, acercando, integrando. Entonces, como ven, en el transporte público, por poner solo ese caso, hay una infinidad de tareas que hay que desarrollar. He escuchado, y creo que es un buen anuncio del señor alcalde López Aliaga, de que ha conseguido, digamos, un financiamiento a través de emisión de títulos, valores en el mercado internacional, entiendo por alrededor de $1.000 millones, que le permitirían entre este año 2024 y el 2025 construir más de 50 puentes elevados en las zonas de tráfico crítico que tiene Lima. Me parece una muy buena noticia. Espero que los expedientes o estudios se terminen rápido, que se hagan los concursos y que pronto podamos ver esas obras que sin duda van a facilitar el proceso. Pero también tenemos que ordenar a los taxis, también tenemos que completar los trenes de cercanía, que son el que vendrá de Pativilca, ojalá hasta el Callao, pues superficialmente, tren de cercanía norte, o el que vendrá de Ica hasta Villa El Salvador, que ya está planificado, tren de cercanía sur, o el propio ferrocarril central, que será adaptado para traer pasajeros desde la zona alta, Ricardo Palma y un poquito más arriba, hasta Ate, donde está la línea del metro. Por lo tanto, toda esta articulación de diferentes modos de transporte, diferentes sistemas, lo que hace es crear una red integral del servicio de transporte para beneficio de los ciudadanos. Y este beneficio se debería traducir en 2 o 3 objetivos o metas muy claras. Primero, si hoy tenemos en promedio 3 horas de recorrido todos los que vivimos en Lima y Callao en transporte público, pues por lo menos reducir en 1 hora ese recorrido, que eso sería una ganancia importantísima. Segundo, que como consecuencia de ese ahorro de tiempo, mejore nuestra salud emocional, la salud mental, mejore nuestra productividad, mejore nuestra capacidad de trabajo propiamente dicho, nuestra inteligencia emocional, nuestra digamos, ganas de hacer las cosas, y por lo tanto podamos darle un valor a eso que es un intangible importantísimo del capital humano, que sin duda va a contribuir también a ese objetivo. Pero digo, se ahorra 1 hora, se gana salud emocional y al mismo tiempo se gana dinero, pero lo otro que tendría que pasar es que estos diversos modos de transporte deberían estar interconectados, como sucede en todas las ciudades importantes del mundo, de manera que yo con una sola tarjeta de prepago hago un combo, una combinación entre un poco de metro, un poco de metropolitano, un poco de tren de cercanías, un poco de taxi, un poco de alimentador o integrador, y de esa manera voy generando un sistema. Y finalmente, que como consecuencia de todo esto haya un sistema cercano y amigable al ciudadano, de manera que cualquier modo de transporte pueda ser alcanzado por cualquier ciudadano que viva en Lima y Callao,
desde su vivienda o desde su centro de trabajo a una estación que no debería estar más lejos que 200 o 300 metros de donde está. De manera que yo camino 100, 200 o 300 metros y me integro a la red, y ahí con la red ya voy con una sola tarjeta a mi destino, haciendo combinaciones de varios modos de transporte. Imagínense todo esto que existe, no estoy inventando nada, en otras capitales del mundo, y que tendrá que existir pronto en Lima y Callao, pero eso es lo que tienen. Atención, todas las ciudades que nos están viendo ahora, hay que preparar, exíjanle a sus gobiernos municipales hacer el plan de desarrollo urbano para que no nos sorprenda como Lima, que tiene uno de los tráficos más caóticos del mundo y donde realmente manejar es un desafío de alcance mundial. Aquí realmente hay mucho extranjero que llega y no entiende cómo se maneja en el Perú, pero en Lima en particular, porque aquí no se cumplen las reglas, aquí cada quien quiere ganar espacio en lugar de cumplir lo que dice el reglamento, que supuestamente lo leímos y conocimos antes de sacar el brevete. Bueno, esto es solo un ejemplo de las muchas cosas que hay que hacer en Lima, pero claramente algunos de estos temas que he conversado son temas de todas maneras que tienen que ser abordados por no solo el gobierno municipal, sino también el gobierno nacional en su conjunto y los gobiernos regionales. Vamos a hacer un alto y venimos a la segunda parte de Punto Crítico. Gracias. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con un sentido común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. Soy Maritza Gómez Alarcón y quiero recordarte que Arcoíris del Perú es un programa donde promocionamos y difundimos las riquezas humanas. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Y recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Volvemos en Punto Crítico, estimados amigos, por Onda Digital Perú y por toda su red de plataformas y canales en todo el Perú. La idea que planteé en el primer bloque se refiere a algunas reflexiones sobre el aniversario de Lima o al propósito del aniversario de Lima, y espero que las reflexiones hayan sido útiles para los que vivimos en Lima, pero también para quienes nos ven que no están en Lima, que se alerten de que hay errores que se han desarrollado en Lima y que no deben ocurrir en las otras ciudades del Perú, que está todavía en un crecimiento anterior, ¿no? Hay que hacer las cosas a tiempo. La política pública no solo debe ser honesta, transparente, eficiente, sino que también debe ser oportuna. Obra tardía también es una obra que no sirve, ¿no? ¿De qué sirve yo que haga una excelente
obra vinculada a un camino si una generación se me fue sin el camino? Porque estuve ahí dando vueltas, no sabía hacerlo, estuve improvisando, los estudios se demoraron, se hicieron mal, las licitaciones no se hicieron bien tampoco, y se fue perdiendo tiempo, y mientras tanto mucha gente se fue de esta vida sin tener lo mínimo que necesitaba. Hay una gran responsabilidad en quienes administran la función pública de hacer las cosas bien, honestamente y a tiempo. Ese es el desafío. En este segundo bloque quiero hablar de algunas noticias buenas y algunas noticias malas con respecto a la economía peruana. A ver, primero, la noticia buena es que se está confirmando ya estamos quincena de enero, que el fenómeno El Niño, que había sido en algún momento pronosticado como un niño severo, fuerte, como el que tuvimos hace un año, como el que tuvimos hace algunos años, felizmente, gracias a Dios, está confirmándose lo que se había ya dicho en las últimas semanas, de que va a ser un niño, digamos, no tranquilo, va a ser un niño moderado, un niño un fenómeno que no va a generar, digamos, el calentamiento y la alteración climatológica que hemos tenido ya en años anteriores y que nos han originado graves problemas, porque nuestro territorio, como ya he dicho en varias ocasiones, es un territorio que está muy mal administrado. Pero la buena noticia es que va a ser un niño moderado. Entonces, no tenemos que dormirnos en nuestros laureles, pero gracias a Dios no va a ser, se dice claramente por los expertos, una situación como por ejemplo la que tuvimos hace un año o como la que tuvimos hace 2 o 3 años, ¿no? De manera tal que eso es bueno. Espero también, estimados amigos, porque aquí lo que importa es lo que sirve o no sirve a la población. Yo he dicho varias veces en este programa que soy muy crítico de lo que no se está haciendo y de lo que se está haciendo mal en los últimos tiempos con el gobierno, incluido el gobierno de la señora Boluarte. Pero espero, por el bien de los peruanos, por sobre todo los peruanos más vulnerables, que son los que están en las zonas, digamos, ambientalmente que pueden ser más afectadas, espero que las obras que se han estado desarrollando y se siguen desarrollando para prevenir, aunque ya no es tanto para prevenir, sino para mitigar el impacto de lluvias o el impacto de la sequía, porque este fenómeno es digamos, medio dialéctico, medio contradictorio, ¿no? En las zonas costeras, en la zona norte y algo en la sierra norte, llueve demasiado, mucho más de lo que debería ser. Y en la zona sur produce sequía. Y la sequía tampoco es bienvenida porque el alimento lo necesitamos y la sequía hace que no se produzca ese alimento. Bien, entonces la buena noticia es que el niño costero va a ser un niño moderado, vamos a tener lluvias, ya estamos teniendo crecida de ríos, pero si las obras que se han hecho y el manejo atento de las autoridades de defensa civil está haciendo su trabajo, entonces el impacto que aún estas lluvias de niño moderado van a tener no van a ser lo desastrosas que han sido apenas años pasados. La mala noticia es que el Banco Mundial, en un reciente estudio que ha publicado, ya señala que la economía mundial está entrando en un periodo de recesión, de desaceleración y probable recesión. ¿Esto qué significa? Que el producto mundial, la riqueza mundial se va a contraer, así como este año pasado, en 2023, la riqueza del Perú, el Producto Bruto Interno, se contrajo. Todavía no tenemos la cifra oficial, pero hay un estimado del Banco Central de Reserva que dice que el PBI el año pasado cayó en menos 0,5%. O sea, en la mitad de 1% cayó. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque la única manera, estimados amigos, de tener empleos con derechos, empleos estables, es con crecimiento económico. Y la única manera de que haya crecimiento económico es con inversión, pero fundamentalmente con inversión privada, que explique el 80% de la inversión total, mientras que el sector público solo implica el 20% de la inversión total. Entonces, repito, la única manera que haya empleos es con crecimiento sostenido y de altas tasas.
para que haya ese crecimiento sostenido y de altas tasas que genere los empleos que todos deseamos, tiene que haber inversión privada creciendo más rápido todavía. Y la inversión privada, para que crezca, tiene que tener confianza. Confianza en el gobierno, confianza en que no va a haber situaciones de conflicto social, confianza en que se van a mantener las reglas de juego tributarias, económicas, que están vigentes y que no van a haber cambios disruptivos ni fuera de lo que se puede esperar. Pero también la confianza está dada por la predictibilidad, la eficiencia y la manera como se maneja la cosa pública. Y esto no está funcionando bien en el Perú. En el Perú tenemos en este momento un poder ejecutivo muy debilitado, o sea, un gobierno con la señora Boluarte y sus ministros, que algunos de ellos hacen muy buenas tareas, lo reconozco, pero el conjunto del gobierno políticamente parece andar sin rumbo. Algunos ministros que tienen experiencia hacen un esfuerzo muy grande por avanzar en sus sectores, pero este avance podría ser extraordinariamente más potente si el liderazgo, si la conducción general del gobierno, que está a cargo en este caso de la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, estuviera en un proceso más claro de avanzar en el sentido correcto y de no presentar dudas, vacilaciones, situaciones de avance y retroceso, en fin, todos los temas que hemos visto. A lo que se agrega esta, digamos, ausencia o orfandad del gobierno, que no tiene bancada, porque las bancadas con las que llegó el gobierno del señor Castillo, que heredó la señora Boluarte, son bancadas que se han dividido entre ellas y francamente ya no sé a quién responden, pero la señora Boluarte claramente no. Entonces ahí tenemos un tema. Pero además de eso, la opinión pública, ya muy disgustada por todos los acontecimientos políticos, sociales y económicos que han pasado en los últimos años, pues al gobierno no le da una popularidad mayor al 10%. Entonces ahí tenemos un serio problema de gobernabilidad. Al lado está el Congreso, el Parlamento, con congresistas que tampoco tienen popularidad y más bien compiten con la bajísima preferencia con el gobierno. En realidad, si el Ejecutivo está cerca de 10, el Congreso está cerca de 4 o 5% en popularidad. Es decir, desde el punto de vista político, eso es un desastre, pues, ¿no? Porque significa que la población no confía en sus autoridades. Si a eso le agregamos los grupos en pugna abiertamente en el Ministerio Público, el manejo de la justicia en función de criterios políticos, de criterios mediáticos o de intereses de grupos o personas, ¿no? La judicialización de la economía o de la política y la politización de los actos jurídicos que deberían responder solamente a la Constitución y a la ley, ¿no? La crisis de instituciones también importantes como el Poder Judicial, como la Junta Nacional de Justicia, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo. La pobre gestión de la gran mayoría de gobiernos regionales y cientos de municipios que no dan la talla, me refiero a sus autoridades, todo eso en conjunto presenta una precariedad institucional que claramente genera desconfianza. Y eso es solamente lo que pasa dentro del Perú. Como he dicho en varias oportunidades, no puede ser que la política se traduzca en un solo objetivo. Yo estoy en el gobierno y mi objetivo es llegar al 2026 cuando se cumple el mandato constitucional. El Parlamento hace lo propio y si yo estoy en el Parlamento, yo voy a mantenerme hasta el 2026. Todos cuidan su espacio, cuidan su tiempo, cuidan sus ingresos, pero no piensan en la gente. Y entonces estar 2 años, 2 años y medio en esa situación de incertidumbre, si los peruanos estamos en incertidumbre, los inversionistas peruanos obviamente también lo están y no invierten nuevos proyectos, que son los que generan empleo. Y por supuesto, si los peruanos están con incertidumbre, los extranjeros con mayor razón, porque van a tener que creer en un país en el que los propios peruanos todavía están dudando si deben o no tomar decisiones de inversión. Y esta situación es la más complicada para manejar. Y si sobre eso, aunque Dios nos ha ayudado,
con un niño hasta el momento moderado, no parece que nos va a ayudar igualmente con el tema de la economía mundial, que al entrar en una desaceleración o en una recesión, como dice el Banco Mundial, lo que va a hacer es que el comercio internacional de Perú baje, porque el mundo comprará menos y nuestras exportaciones se van a debilitar, y al mismo tiempo también en el mundo se producirá menos o subirán los precios de lo que nosotros compramos, y todo eso nos generará un problema importante para nuestra economía. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta situación? Todos los gobiernos, en todas las épocas, siempre han tenido problemas, situaciones que han tenido que manejar, temporales, tempestades que han tenido que digamos, superar, catástrofes naturales, terremotos, situaciones de crisis política y social. Eso no es una cuestión que solo ocurra en Perú, pero sin duda, en los últimos años, en todos los países, pero en el Perú en particular, hemos tenido casi la suma de todas las crisis, ¿no? Primero empezó la pandemia, porque hasta antes de la pandemia estábamos creciendo todavía al 3% anual, ya habíamos bajado, porque hace 15 años estábamos creciendo entre 5 y 7% anual, con años como el 2010, donde crecimos casi 10%, y donde crecíamos con 17% de incremento anual de la inversión privada, y donde la inflación no era mayor al 3%, y las reservas internacionales crecían, sin inflación, con crecimiento y con millones de puestos de trabajo que se generaban. ¿Dónde estaba el problema? En que los sectores sociales y los bienes públicos, los servicios públicos, no avanzaban al mismo ritmo, porque el Estado tiene que hacer una seria reingeniería en sus instituciones, procedimientos y en las propias personas que trabajan en el sector público para repensar su manera de actuar en este momento, en estos tiempos, ¿no? No puede ser que el Estado sea tan atrasado, tan anquilosado, tan burocrático y tan ineficiente en muchos aspectos. Pero hasta antes de la pandemia teníamos un crecimiento, por lo menos, y había que hacer la gran reforma del Estado. Pero vino la pandemia y nos tumbó a todos, y al Perú lo tumbó de manera muy importante, porque aquí se adoptaron equivocadas medidas. Ahora lo decimos con toda claridad. Durante el tiempo del señor Vizcarra se adoptaron medidas equivocadas que solo hicieron que no solo no pudiéramos salir más rápido del problema, sino que se agravó el problema. Tengan en cuenta, estimados amigos, que el Perú tiene el número de fallecidos por la pandemia en función de millón de habitantes más alto del mundo. O sea, aquí fallecieron 200 y pico mil peruanos, que es una barbaridad. En otros países fallecieron más, pero en proporción a la población por millón de habitantes, el Perú es el país que tiene la más alta mortalidad por millón de habitantes del mundo, lo que quiere decir que aquí las cosas no se manejaron bien. Y esto tendrá que en algún tiempo estudiarse adecuadamente, manejarse y hasta investigarse, porque hay responsables políticos y también de tipo penal, porque nos trajeron pruebas que no servían, nos encerraron en nuestras casas y no pudimos trabajar, mientras que no hacían nada para amortiguar el impacto del contagio, y así pasaron muchas cosas que ustedes conocen. A la pandemia, que ya fue un golpe muy duro y que paró el proceso de crecimiento en el Perú y nos retrasó en la lucha contra la pobreza, vino un efecto post-pandemia que no es que nos acomodó a lo que estábamos en el 2019, sino que en algunos casos nunca volvimos a como estábamos en 2019. Y hasta ahora muchos sectores como el turismo todavía no recuperan los niveles de antes de la pandemia. Entonces hubo una crisis económica posterior a la pandemia. Pero junto a esa crisis sanitaria y esa crisis económica vino una crisis política interna en el Perú por los problemas que todos conocemos y que llevaron a que en el Perú hubiera 6 presidentes en 6 años, promedio un presidente por año, lo cual es un tristísimo récord mundial, ¿no? Y a esa crisis política se añadió la crisis social por los conflictos sociales derivados de la crisis política y finalmente los efectos de la crisis mundial que vienen de varios lugares, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? El incremento del precio del petróleo, el incremento de los precios de los alimentos, la escasez de los fertilizantes,
y así muchos elementos que han originado situaciones complejas que hemos tenido que manejar, la inflación internacional, situaciones que estamos superando, pero que se pueden manejar con mayor éxito si estamos trabajando con crecimiento y con menor éxito si estamos trabajando en recesión, como está Perú en este momento. Así que hay que hacer una reflexión muy importante y el gobierno de Lucero Boluarte tiene que pensar seriamente que no se puede gobernar solamente diciendo quiero llegar hasta el 2026, sino que en esos 2 años y medio hay que trabajar para avanzar en todo lo que se pueda y sobre todo recuperar la confianza para que la inversión privada pueda volver a invertir y a generar los empleos y el crecimiento que el Perú necesita. Volvemos en un momento con la última parte del programa. Volvemos en un momento con la última parte del programa, estimados amigos. Muy bien, estamos ya en la última parte de este programa de hoy día, martes 16 de enero del 2024. Y yo quiero en esta tercera parte tocar otro tema. Este es un programa que toca temas variados y quiero hacer un análisis comparativo para ustedes e invitarlos a que ustedes lo amplíen, que he llamado el triste paralelo entre la crisis que ocurre en el fútbol peruano y la crisis que ocurre en la política peruana. A ver, ¿cómo es esto? A ver, temas en donde ambos temas, el fútbol y la política, se parecen. Primero, el fútbol está en una seria crisis, ¿no? Y el Perú también. Segundo, parece que el único objetivo claro de la política peruana es llegar al 2026 para nuevas elecciones generales. Y el único objetivo, al menos claro, en el fútbol peruano es clasificarse para el Mundial justamente del 2026, cuando ocurra en Estados Unidos, México y Canadá. Tercer elemento comparativo. Ambos, el fútbol y la política, muestran una tremenda debilidad institucional. En la política, como ya hemos visto, instituciones débiles, intervenidas, peleándose entre sí, que no tienen autonomía, que no están desarrollando sus funciones constitucionales, por lo tanto que están generando mucha confusión y desconfianza. En el lado del fútbol, la Federación Peruana de Fútbol y los clubes y la asociación y todos los que tienen que ver con el mundo del fútbol profesional, en crisis también, en una gran debilidad institucional, con problemas serios de gestión, con problemas incluso de transparencia, es decir, un parecido triste. Cuarto, en la política peruana solo se mira el corto plazo. No hay políticas de largo plazo, no hay políticas de Estado. En el fútbol profesional, aparentemente en este momento todo se circunscribe, en el caso del fútbol profesional, al campeonato profesional de este año, y en el caso de la selección peruana de fútbol, a tratar de clasificar, aunque sea para el repechaje, para el próximo mundial. El largo plazo, los proyectos de menores, las estrategias integrales que existen y se han empezado a hacer y también se han desmontado, no parecen estar en continuidad. Otro paralelo. En el Perú, hechos de corrupción lamentables. En el Perú, hechos de corrupción lamentables y en el fútbol profesional también. Otro. En el fútbol profesional no se está dando la prioridad que corresponde a los menores, a las divisiones inferiores. En la política no se está preparando a los jóvenes que tienen que reemplazar a los dirigentes que ya han tenido su oportunidad. En el fútbol hay algunos momentos de excepción exitosos. Líderes como Gareca,
y una selección que bajo su conducción logró clasificar al Mundial de Rusia de 2018 después de más de 3 décadas. En la política peruana, algunas instituciones que funcionan bien, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, y unos 2 o 3 más. Otro parecido, el fútbol profesional no es un fútbol que ha descentralizado de una manera integral. Los mejores estadios siguen estando en algunas ciudades, y en algunas ciudades se juega muy precariamente, ¿no? Y en la política pasa lo mismo. La debilidad de nuestros gobiernos regionales y municipales es ostensible, es notoria, ¿no? Podríamos decir que el fútbol profesional, que el fútbol peruano no es competitivo, y podríamos decir también que la economía peruana no es muy competitiva en estos momentos. Podríamos decir que en los liderazgos y en las gestiones de la política peruana hay mucha mediocridad. Podríamos decir que en el fútbol peruano, en los líderes y en sus gestiones, con honrosas excepciones, hay mucha mediocridad. Podríamos decir que en la política peruana priman los intereses personales, de grupo, subalternos, económicos, frente a los intereses del país. Podríamos decir que en el fútbol profesional priman los intereses de grupos económicos, subalternos, ¿no? Y otros más, antes que el deporte y el objetivo de que el fútbol se convierta en un catalizador y en un gestor de una mejor educación y un mejor capital humano en el Perú. En la política se sabe lo que hay que hacer, porque no es que hay que inventar mucho, pero no se toca eso porque se prefiere el statu quo, la comodidad. En el fútbol profesional pasa lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, todos estos paralelos, ¿no?, que he desarrollado, y podrían haber otros. Yo los invito a que ustedes hagan este propio ejercicio, porque, como he dicho al principio, el fútbol profesional es el reflejo de lo que pasa en el Perú, y en ambos hay mediocridad, hay cortoplacismo y hay una situación de falta de liderazgo, y esto hay que superarlo por el bien de todos. Muchas gracias. Dios mediante, volvemos a estar en este programa Punto Crítico el próximo martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú, su canal, a través de las plataformas y canales asociados en todo el país. Hasta entonces, muchas gracias.